El senderista entró en una casa abandonada por la tormenta, pero lo que descubrió fue impactante. El cielo estaba oscuro y lleno de nubes. Mark había estado caminando toda la mañana. No había revisado el clima. Ahora el viento lo empujaba. Los árboles se movían y hacían ruidos. Comenzaron a caer gotas gruesas de lluvia. Al principio, era poca. Luego, se volvió fuerte. El camino se volvió resbaloso y lleno de barro. Su chaqueta se empapó. La lluvia le picaba la piel. Se escuchaban truenos lejos, bajos y profundos. Un rayo iluminó el cielo. Mark tenía que encontrar refugio. Miró a su alrededor. El bosque era espeso. No había señales de personas. No había cabañas ni campamentos. Solo árboles y lluvia. El viento se volvió más fuerte. Movía las ramas. Las hojas pasaban volando. Sus botas se hundían en el suelo blando. Siguió caminando, esperando encontrar algo. Lo que sea. Necesitaba un techo, aunque fuera por poco tiempo. Después de un rato, vio algo entre los árboles. Estaba escondido detrás de arbustos y enredaderas. Caminó más cerca. La forma se hizo clara. Era una casa. Una casa vieja. El techo estaba torcido. Las ventanas estaban rotas. Las enredaderas subían por las paredes. Algunas partes estaban cubiertas de musgo. Parecía que nadie había estado ahí en años. Aún así, era un refugio. No quería quedarse afuera con la tormenta. Mark subió al porche. Las tablas de madera crujieron bajo su peso. Algunas estaban blandas y se doblaban un poco. Tocó la puerta. Estaba cerrada, pero no con llave. La empujó y se abrió. El sonido fue fuerte, como madera raspando madera. Entró. El aire adentro era frío y quieto. Olía a polvo y madera vieja. Todo parecía sin tocar. Había telarañas en las esquinas. Una lámpara rota estaba sobre una mesa cerca de la puerta. El suelo estaba cubierto de polvo grueso. Se veían huellas de animales por algunos lugares. Mark se movía lento, con cuidado de no resbalarse. Caminó por la sala. Había 2 sillas y una mesa. Las sillas eran viejas. A una le faltaba una pata. La mesa estaba llena de polvo. Encima, había platos y tazas. La comida, los platos ya se había podrido. Solo quedaban manchas oscuras y moho. Parecía que alguien había puesto la mesa para comer. Pero nadie había comido. Había algo raro en cómo estaban las cosas. Nada estaba roto o tirado. No parecía un lugar dañado por una tormenta ni saqueado. Parecía que alguien se había ido rápido y nunca volvió. Había zapatos junto a la puerta. Un abrigo colgaba de un gancho en la pared. El silencio hacía que todo se sintiera más raro. Mark siguió explorando. Las paredes estaban vacías, excepto por un cuadro. Mostraba una montaña con una cabaña arriba. El marco estaba lleno de polvo, pero la imagen se veía bien. Debajo del cuadro, un estante tenía algunos libros. Casi todos estaban con moho. Las páginas estaban amarillas y dobladas. Entró a lo que parecía la cocina. El fregadero estaba oxidado. Había algunas ollas sobre la estufa. La puerta del refrigerador estaba abierta, pero vacía. El suelo de la cocina crujía más que el de la sala. Caminaba con cuidado para no caer. La puerta de atrás estaba bloqueada por un mueble caído. Parecía que nadie había pasado por ahí en muchos años. Encontró unas escaleras que subían. Parecían peligrosas. La baranda estaba suelta. Los escalones se hundían bajo sus pies. Subió despacio. Arriba había 2 cuartos. Uno tenía una cama sin sábanas. El colchón estaba roto. La ventana estaba agrietada y abierta. La lluvia había mojado el suelo debajo. El otro cuarto era más pequeño. Tenía una silla, una mesa pequeña y una maleta vieja en el suelo. La maleta estaba abierta, pero vacía. Escuchó la tormenta golpear más fuerte el techo. El viento empujaba la casa. El sonido de la lluvia era más fuerte. Decidió bajar otra vez. La casa crujía como si no lo quisiera ahí. Volvió a la sala y se sentó al borde de una silla con polvo. Se sentía inestable, así que se levantó. Se paró cerca de la chimenea. No había leña, solo cenizas y piedras frías. Toda la casa le daba una sensación extraña. Estaba silencioso. Demasiado silencioso. Miró de nuevo. Era claro que alguien había vivido allí. Pero también era claro que se fueron sin llevar nada. Se preguntó por qué. La tormenta afuera no lo dejaba irse, así que se quedó. Caminó hasta el otro lado de la sala. Había un escritorio viejo contra la pared. Estaba lleno de polvo y telarañas. Un cajón estaba un poco abierto. No lo tocó aún. El aire en la casa se sentía más pesado. El viento silbaba por las ventanas rotas.
La lluvia no paraba. Mark se sentía cansado, pero alerta. Se apoyó en la pared, tratando de calmarse. Miró por la ventana. Los árboles se doblaban con el viento. El agua caía por el vidrio. Estaba feliz de estar adentro, pero la casa no se sentía segura. Era mejor que la tormenta, pero tenía su propio tipo de peligro. Un peligro silencioso. Un peligro quieto. Se quedó cerca de la chimenea, esperando que la lluvia bajara. Cada sonido en la casa le hacía voltear. Crujidos, golpes y el silbido del viento. El tiempo pasaba lento. La tormenta no paraba. Lo único que Mark podía hacer era esperar. Adentro, había algunas cosas. Había lápices rotos y papeles rasgados. También había una pequeña caja de fósforos y una vieja navaja con la hoja sin filo. Debajo de estas cosas, había un cuaderno de cuero. Se veía diferente a todo lo demás en el cajón. No estaba dañado. La tapa era marrón oscura y lisa, aunque un poco gastada en los bordes. Tenía una correa enrollada que lo mantenía cerrado. Mark sacó el cuaderno y le quitó el polvo. Se sentía pesado en sus manos. Lo abrió despacio. Las páginas eran amarillas, algunas dobladas o un poco rotas. La escritura estaba hecha con tinta negra. Las letras eran ordenadas, pero temblaban en algunos lugares. Parecía que alguien había escrito con cuidado. Las primeras páginas hablaban de las montañas. El escritor contaba que caminaba por el bosque y vivía en una cabaña. Había notas sobre días difíciles y noches largas. Algunas partes hablaban de encontrar algo en lo profundo de las colinas. Mark pasó más páginas. Las palabras eran más claras. El escritor hablaba de cavar, buscar y construir algo escondido. Se mencionaban otras personas, pero sin nombres. El escritor usaba frases cortas para describirlas. Algunas palabras llamaban la atención: confianza, peligro, secretos y miedo. Cada nueva página hacía que todo se sintiera más real. No era una historia inventada. Parecía un recuerdo verdadero. Entonces, Mark encontró un papel doblado entre las páginas. Lo abrió con cuidado. Era un mapa hecho a mano. Las líneas eran simples, pero claras. Había un camino marcado por el bosque, luego pasaba a una colina rocosa, y llegaba a un punto profundo en el bosque. Había una X cerca de una figura que parecía una puerta o una entrada. Mark miró el mapa con atención. Se veía viejo, pero la tinta no se había borrado mucho. Algunos lugares estaban marcados con notas cortas: árbol torcido, roca filosa, arroyo seco. Volvió a revisar el cuaderno. El escritor hablaba de esconder algo valioso. Usaba palabras como seguro, cerrado y enterrado. Mark siguió leyendo. Una frase decía que el lugar debía mantenerse oculto. Otra decía que si alguien encontraba el cuaderno, era porque debía hacerlo. Mark se sentó en el suelo, aún con el cuaderno en las manos. Sus pensamientos iban rápido. Miró otra vez la vieja habitación. Todo a su alrededor se sentía extraño y silencioso. Pero el cuaderno hacía que la casa tuviera voz. No era solo un refugio vacío. Había sido un lugar donde alguien vivió, trabajó y escondió algo importante. Volvió a ver el mapa. Sus ojos seguían el camino dibujado una y otra vez. Trataba de imaginar los lugares que mostraba. Se preguntaba qué tan lejos estaban de él. Sus manos se sentían calientes aunque el aire estaba frío. Su corazón latía más rápido. La lluvia afuera seguía. Mark se quedó cerca del escritorio, revisando el cuaderno otra vez. Había más detalles. Algunas páginas estaban escritas rápido. Otras eran tranquilas. Una página tenía el dibujo de un objeto metálico extraño. Otra tenía números a un lado. No entendía todo, pero sabía que el escritor había planeado todo con cuidado. Mark cerró el cuaderno, pero no lo soltó. Se levantó y fue hasta la ventana. El agua corría por el vidrio. Los árboles se movían con fuerza por el viento. Pero Mark ya no pensaba en la tormenta. Sus pensamientos estaban en el cuaderno. Ya no era solo un refugio contra la lluvia. Ahora era algo mucho más grande. La casa se sentía diferente. No solo vieja y olvidada. Parecía que había escondido algo por muchos años. Algo que alguien no quería que se encontrara fácilmente. Mark miró la tapa de cuero en sus manos. Sabía que había encontrado algo especial. Algo que valía la pena pensar. Se sentó junto a la pared, con el cuaderno en su regazo. Sus ojos seguían abiertos. Aunque la tormenta empezó a calmarse, no podía dormir. Su mente estaba llena con el cuaderno, las palabras dentro, y el mapa que señalaba un lugar profundo en el bosque. La tormenta había pasado por la mañana. El cielo seguía gris, pero la lluvia había parado. El suelo estaba mojado y blando.
Aún caían gotas de los árboles. Mark salió de la vieja casa. Sus botas se hundieron en el barro. Tenía el cuaderno de cuero en una mano y el mapa doblado en la otra. Caminó despacio al principio. Sus piernas estaban cansadas, y lo que había encontrado seguía en su mente. Miró el mapa otra vez. Había un camino dibujado entre puntos de referencia, árboles torcidos, rocas grandes y un arroyo seco. Miró a su alrededor buscando algo que coincidiera. Pronto vio un árbol que estaba doblado hacia un lado, igual que el del mapa. Caminó en esa dirección. Sus pasos se volvieron más rápidos. Revisaba el mapa seguido, buscando la siguiente señal. Pasó una roca que era alta como una pared. Su superficie tenía grietas, igual que en el dibujo. Cada paso lo acercaba más. El bosque estaba silencioso. No había pájaros. Solo el sonido de sus pasos y el viento entre las hojas. El camino se volvió más difícil mientras avanzaba más profundo en el bosque. Las ramas le raspaban la ropa. Los arbustos tapaban partes del camino. Pero él seguía. La idea de lo que podía encontrar lo hacía seguir. Después de caminar por horas, llegó al lugar donde estaba la última marca en el mapa. Era un claro pequeño, rodeado de árboles gruesos. En el centro había un montón de hojas y tierra. Mark usó sus manos para quitarlas. Debajo, sintió algo duro. Era metal. Quitó más tierra. La forma se hizo clara. Era una puerta de metal, cuadrada y pesada. El óxido cubría casi toda su superficie. Un borde estaba enterrado más profundo. Había un anillo de metal en la parte de arriba. Mark tiró de él. La puerta era pesada, pero se movía. Con esfuerzo, la abrió. Debajo había un agujero oscuro. Una escalera bajaba hacia el suelo. Mark sacó su linterna. Revisó los primeros escalones. Eran fuertes para sostenerlo. Respiró hondo y empezó a bajar. El espacio abajo era frío. El aire estaba seco. Lo rodeaban paredes de piedra. La luz de la linterna mostró un túnel largo hacia adelante. Era estrecho, pero podía caminar por él. Vigas de madera sostenían el techo. El túnel se veía viejo, pero firme. Mark guardó el mapa en su bolsillo. Miró el túnel otra vez. El silencio era profundo. El aire olía a polvo y piedra. Dio un paso, luego otro. La linterna iluminaba el camino. Ahora estaba dentro del lugar que el mapa señalaba. Mark entró en el túnel. La luz de su linterna mostraba el camino estrecho. Las paredes eran de piedra, ásperas y desiguales. Vigas de madera sostenían el techo. Algunas estaban agrietadas, pero la mayoría parecían lo bastante fuertes para aguantar el peso de arriba. El aire adentro era frío y seco. Olía a polvo viejo y tierra. Sus pasos hacían eco con cada movimiento. El sonido rebotaba en las paredes y llenaba el túnel. Caminaba despacio, con la linterna apuntando al frente. Las sombras se movían con sus pasos. El lugar estaba callado, pero el silencio no era tranquilo. Se sentía pesado, como si algo esperara al fondo. El túnel seguía largo hacia adelante. Mark se mantenía en el centro. El suelo era de tierra apretada. En algunos lugares estaba desnivelado, y sus botas se resbalaban un poco. Seguía adelante, paso a paso. El cuaderno decía que había que seguir hasta el final. Él ya había memorizado las notas y revisado el mapa antes de entrar. Pasó señales de trabajos antiguos. Herramientas oxidadas estaban apoyadas en las paredes. Una carretilla rota estaba tirada a un lado. Cajas de madera estaban en las esquinas, vacías y abiertas. Todo cubierto de polvo. Parecía que nadie había tocado nada en muchos años. Sonidos extraños venían de las partes más profundas del túnel. A veces eran solo crujidos de la madera vieja. A veces, eran piedras moviéndose. Mark se detenía a escuchar. Luego seguía caminando. La linterna solo iluminaba una parte pequeña, pero era suficiente. Vio lugares donde el túnel había sido reparado hace mucho tiempo. Había vigas nuevas junto a las viejas. Algunas partes tenían grietas pequeñas en las paredes. Un poco de agua caía en ciertos puntos, pero no era mucha. El túnel seguía seco casi todo el tiempo. Después de un rato, el camino giró un poco a la izquierda. Mark lo siguió. El aire se sentía más frío ahora. Su aliento se veía con la luz. El espacio a su alrededor se sentía más apretado. El túnel se hizo más angosto por un tramo corto, luego volvió a abrirse. La mano de Mark se cansaba de sostener la linterna, pero no se detenía. Sentía que estaba cerca. Sus pasos eran más rápidos. Caminaba con más cuidado, mirando bien cada paso, evitando piedras sueltas y tablas débiles en el suelo. Entonces, a lo lejos, vio algo diferente.
Una luz suave aparecía en la oscuridad. No era fuerte, pero sí constante. No venía de su linterna. Venía de algo más profundo en el túnel. Mark no le quitaba los ojos a esa luz mientras avanzaba. Las paredes del túnel parecían cerrarse más mientras caminaba. Su corazón latía más rápido. La luz se hacía un poco más clara con cada paso. No era luz del sol. Era algo hecho por humanos, firme y débil. Mark caminó hacia la luz sin detenerse. La luz débil al final del túnel se veía más clara. Mark siguió caminando hacia ella. El túnel seguía en silencio, y el aire se sentía más frío. El suelo estaba plano, pero sus pasos eran pesados. Su linterna seguía encendida, pero ahora ayudaba poco. La luz adelante era firme, como si hubiera estado encendida por mucho tiempo. Al acercarse, el espacio se abrió en una sala pequeña. Las paredes de piedra formaban un círculo. Vigas de madera aún sostenían el techo. En el centro de la sala, había una linterna vieja. Su llama era débil pero estable. Junto a ella, había un hombre sentado. El hombre se veía delgado y cansado. Su ropa era vieja y estaba llena de polvo. Su cara tenía arrugas por la edad. Estaba sentado sobre una caja de madera. Su espalda estaba recta, y sus manos descansaban sobre las rodillas. No se movió cuando Mark entró en la sala. Era como si hubiera estado esperando allí por mucho tiempo. El aire en la sala estaba quieto. Ya no se oían sonidos del túnel. Mark se quedó de pie en silencio. El hombre viejo levantó la vista despacio. Sus ojos estaban tranquilos. No mostraban miedo. Miró a Mark como si ya supiera quién era. El hombre empezó a hablar. Su voz era lenta y firme. Contó la historia del lugar. Dijo que muchos años atrás, un grupo de hombres vino a estas montañas. No vinieron para hacer un pueblo o un hogar. Vinieron buscando oro. Lo encontraron en lo profundo de las colinas y lo mantuvieron en secreto. Al principio, los hombres trabajaban juntos. Construyeron el túnel y sacaron la piedra. Encontraron una veta rica de oro. Pero con el tiempo, todo cambió. La codicia creció. Los hombres comenzaron a pelear. Algunos querían vender el oro e irse. Otros querían esconderlo. Ya no confiaban entre ellos. El hombre viejo dijo que el grupo se rompió. Uno por uno, los hombres se fueron o desaparecieron. Al final, solo quedó uno. Ese hombre escribió todo. Escondió el oro en un lugar seguro dentro del túnel. Planeaba volver por él. Pero se enfermó y nunca regresó. El cuaderno que Mark encontró fue escrito por ese último hombre. El hombre viejo del túnel lo había conocido. Se quedó vigilando el lugar. Dijo que otros habían llegado cerca antes, pero ninguno entró. Mark fue el primero en llegar tan lejos. La cara del hombre no mostraba enojo ni alegría. Solo una calma silenciosa. Se quedó sentado junto a la linterna. La historia había terminado. La sala se sentía llena de pasado. El aire estaba frío. El silencio volvió. Mark se quedó allí, sin saber qué hacer después. El hombre viejo se levantó de la caja. Sus movimientos eran lentos pero firmes. Caminó hacia la pared del fondo de la sala. Allí, detrás de un panel de madera, había una abertura estrecha. Se hizo a un lado y señaló hacia ella. Mark se acercó y miró por la abertura. Dentro había otra cámara pequeña. Estaba más oscura, con muy poca luz entrando. El aire era aún más frío allí. A ambos lados de la sala había cajas de madera apiladas con orden. Algunas estaban cerradas. Otras estaban un poco abiertas. Dentro de ellas, Mark vio lingotes de oro y monedas. Estaban cubiertos de polvo, pero aún brillaban con la luz. Al ver el oro, Mark se quedó quieto. Había visto fotos de oro antes, pero esto era real. No había candados, ni cadenas, ni guardias. El oro estaba ahí, esperando. Parecía que nadie lo había tocado en muchos años. Se veía puro y pesado. El hombre viejo comenzó a hablar otra vez. Su voz era suave. Contó cómo habían encontrado el oro en lo profundo de la montaña. Los hombres que lo encontraron pensaron que tenían suerte. Al principio, trabajaban mucho y compartían todo. Pero con el tiempo, la codicia los cambió. Dejaron de confiar entre ellos. Algunos trataron de esconder parte del oro. Otros pensaron en robarlo. Hubo peleas. Algunos hombres desaparecieron. Tal vez algunos fueron asesinados. El grupo no pudo seguir unido. Su codicia lo arruinó todo. Al final, el hombre que escribió el cuaderno quedó solo. Enterró el oro en esta sala secreta. Se aseguró de que nadie lo encontrara fácilmente. El hombre viejo explicó que él había cuidado el oro por muchos años. Nunca tomó nada para él. Había visto a otros acercarse, pero ninguno entró. Todos se fueron,
con miedo o sin entender. Mark fue el primero en entrar y ver el oro con sus propios ojos. Advirtió que el oro tenía un precio alto. Todos los que lo tocaron sufrieron. Sus amistades terminaron. Sus sueños fracasaron. Algunos perdieron más de lo que ganaron. El oro se veía limpio, pero el pasado a su alrededor era oscuro. Las cajas estaban llenas. Mark podía ver las marcas en los lingotes. Algunos eran lisos. Otros tenían números y señales grabadas. Las monedas estaban apiladas en bolsas pequeñas. Cada pieza era real. El valor era claro. Pero la sala no se sentía rica. Se sentía fría. El silencio alrededor del oro era profundo. Mark se quedó quieto. Miraba el tesoro. Tenía las manos a los lados. No dio un paso más. El hombre viejo no dijo nada más. Solo miraba. El oro estaba ahí. Ya no estaba escondido. Pero su pasado seguía en el aire. La sala seguía en silencio. Las cajas con oro estaban quietas en la sombra. El hombre viejo se hizo a un lado del camino. No dijo nada más. No volvió a moverse. Su cara estaba tranquila, como si ya hubiera terminado su tarea. Ahora Mark estaba solo. La decisión era suya. Miró el oro. Estaba cerca. Solo a unos pasos. Los lingotes eran reales. Las monedas eran reales. Podía tomarlos. Nadie lo iba a detener. Nadie más estaba allí. Pero el aire se sentía pesado. Las palabras del hombre viejo seguían en su mente. Mark pensó en la historia. Los hombres que encontraron el oro lo perdieron todo. Empezaron con confianza y esperanza. Pero terminaron con codicia y miedo. El oro había estado escondido por una razón. No era solo riqueza. Tenía un pasado lleno de dolor. Sus ojos se movieron del oro al hombre viejo. Ese hombre se había quedado allí por años. Nunca tomó ni una sola moneda. Había observado y esperado. Había cuidado algo peligroso, no solo valioso. Mark lo sentía ahora. Se acercó un poco más a las cajas. El oro brillaba bajo la luz débil. Se veía perfecto, pero la sala no se sentía como un lugar de victoria. Se sentía como una tumba. Un lugar callado que guardaba muchos secretos. El corazón de Mark latía más rápido. Sus manos seguían quietas a los lados. Pensó en su propia vida. ¿Qué cambiaría si tomaba el oro? ¿Qué pasaría si no lo hacía? ¿Podría sacarlo todo de allí? ¿Podría esconderlo para siempre? ¿Traería paz o más problemas? Mark miró otra vez las bolsas con monedas. Vio las marcas en las cajas. Recordó el cuaderno. Las palabras eran claras. El último hombre nunca volvió. El tesoro había esperado todos esos años. Pero nadie lo había reclamado. Tal vez eso significaba algo. El silencio en el túnel se escuchaba más fuerte ahora. La llama de la linterna temblaba. El hombre viejo seguía quieto junto a la pared. Mark sentía que el tiempo se había detenido. El oro no se movería. Seguiría allí, sin importar lo que él eligiera. Se alejó de las cajas. Sus botas hicieron un sonido suave en el suelo. Miró una vez más los lingotes y las monedas. Luego giró la cabeza hacia el túnel. El camino de regreso estaba oscuro, pero era claro. Mark estaba entre dos caminos. Uno tenía mucho riesgo. El otro tenía muchas preguntas. Había llegado hasta allí por el oro. Pero ahora que lo había encontrado, el peso se sentía diferente. Sabía que la decisión era final. Y tenía que tomarla solo.